relación a hipotálamo, una consideración bastante sencilla y general de los núcleos del grupo anterior, los núcleos del grupo medial y los núcleos del grupo posterior. Ahorita me voy a referir a las conexiones aferentes y a las eferentes que va a decir el compañero de ustedes, pero que son básicamente como que de redistribución entre aferencias y eferencias. Las conexiones aferentes más importantes, por lo menos las llamativas clínicamente hablando, son primero el fascículo prosencefálico medial. 2. El trígono cerebral o fornix. 3. Las fibras amígdalo hipotalámicas. 4. Las aferencias que proceden desde la formación reticular del tallo cerebral. 5. Las fibras retino-hipotalámicas. 6. Las fibras tálamo-hipotalámicas. Y 7. Las fibras córtico-hipotalámicas. ¿Ok? Entonces, básicamente son unas 2 o 3 más que salen en otros textos. Hay incluso conexiones con el cerebelo que no tienen, entre comillas, ninguna explicación, pero básicamente las aferencias más importantes hacia el hipotálamo son el fascículo prosencefálico medial, que es súper importante. Ya vimos en relación con la parte de la sexualidad, en particular con el afianzamiento de la heterosexualidad, en particular en el varón, y también con la relación que tiene con el proceso de gratificación o de autorrecompensa a través del uso de drogas, y también, después de un rato vamos a ver que tiene relación con un sentido o con una parte en particular, para la redundancia, de la sensorialidad del ser humano. 2. El trígono cerebral o fornix. 3. Las fibras amígdalo-hipotalámicas. 4. Aferencias que proceden de la formación reticular del tallo cerebral. 5. Las fibras retino-hipotalámicas. 6. Las fibras tálamo-hipotalámicas. Y 7. Las fibras córtico-hipotalámicas. Vamos viéndolas una por una. El fascículo prosencefálico medial. Este fascículo prosencefálico medial procede de fibras que aparecen o se proyectan desde estas estructuras. La región o área septal, el subículo, que es la parte más importante del hipocampo, la región o área olfatoria basal, que es hacia donde se proyecta o como se proyecta el hipotálamo, pero hacia adelante, en el sentido neuroanatómico, en el sentido rostral de la palabra, región septal, y la región periamigdalina y la amígdala propiamente dicha. Estas 4 áreas se proyectan hacia el núcleo preóptico lateral y al área hipotalámica lateral. Y la proyección
resultante se llama fascículo prosencefálico medial. ¿Sí? 2. Las fibras que forman parte del fornix o trígono cerebral. Las fibras que forman parte del fornix o trígono cerebral son fibras que parten del hipocampo hacia el hipotálamo y por lo tanto serán fibras hipocampo-hipotalámicas. Entonces dibujamos al hipocampo por un lado y este hipocampo se proyecta hacia 4 regiones o estructuras distintas. Hacia los núcleos de la cintilla diagonal de Broca, hacia los núcleos septales, hacia la región preóptica lateral, la misma que también recibió en el grupo anterior las fibras del fascículo prosencefálico medial, y al área hipotalámica posterior. Pero resulta que cuando hace esa proyección la hace en particular por encima y por delante de un elemento que lo divide en 2 formas. Por lo tanto, la estructura que lo divide la ponemos aquí en medio. Entonces, las proyecciones que van por encima y por delante se van a llamar fornix precomisural. ¿Por qué precomisural? Porque van por encima y por delante de esto que está aquí, que se llama comisura blanca anterior. Por lo tanto, todo lo que va por encima y por delante se va a llamar fornix o trígono precomisural. En cambio, la proyección que se va por debajo y por detrás se va a llamar poscomisural, porque va por debajo y por detrás. Con el propósito de dirigirse al sitio más importante a donde el hipocampo debe proyectarse, que es a los cuerpos mamilares. Pero hay fibras que se fugan en su intención de pretender ir a los cuerpos mamilares, y cuando se fugan no llegan a los cuerpos mamilares, sino que se proyectan un poquito más abajo para terminar en el grupo nuclear anterior del tálamo. Y este grupo nuclear anterior del tálamo, a su vez, tiene una conexión directa desde los cuerpos mamilares a través de un fascículo que se llamará mamilo talamo o as de Vic Dacil. ¿Sí? ¿Okay? A todas estas 4 áreas de aquí, sean cual sean cualquiera de las 4, a estas 4 áreas se las conoce en forma muy general como región septal. ¿Sí? Súper sencillo. 3. Las fibras amígdalo-hipotalámicas. ¿Corro? Okay. Las fibras amígdalo-hipotalámicas parten de la amígdala o del complejo nuclear amigdalino.
y se proyectan principalmente utilizando un fascículo que se llama estría terminal, que tienen que ya haberlo visto contigo. ¿Sí? Entonces, la amígdala se proyecta utilizando un gran haz o fascículo que se llama estría terminal. Y esta estría terminal se proyecta al núcleo preóptico medial al núcleo o área hipotalámica anterior al núcleo ventromediano y al núcleo arciforme o infundibular. Pero un grupo de fibras que no quieren llegar ahí, o que no pretenden llegar ahí, se fugan y pasan por debajo y en relación con el cuerpo estriado, eso lo veremos en cuerpo estriado, y al fugarse toman el nombre de fibras amigdalófugas. Y estas fibras amigdalófugas se puede decir que son de retorno sobre sí misma para distribuirse hacia el área hipotalámica lateral y al fascículo prosencefálico medial, de tal manera que quedan, como quien dice, por perpetuidad unidos entre sí en forma recíproca, tanto desde la amígdala, utilizando parte de su estría terminal, y también el fascículo prosencefálico medial hacia el mismo fascículo prosencefálico medial, y el fascículo prosencefálico medial a su vez retorna sobre la misma amígdala y mantiene una perpetuidad en el sentido estrictamente de la palabra límbico puro. ¿Sí? ¿Sigo? 4. Las aferencias que bla 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 proceden de la formación reticular del tallo cerebral. Las dos principales, hay algunas más, las en relación con los núcleos dorsales del ráfeo, con el locus cerúleus, bla bla bla, pero en realidad las más interesantes son las del grupo 4, el pedúnculo mamilar y el fascículo longitudinal dorsal o haz de Schutz. ¿Sí? El pedúnculo mamilar se forma desde todo lo que es los núcleos tegmentarios del mesencéfalo. Y los principales núcleos tegmentarios en el mesencéfalo son los dos que voy a poner. Básicamente el área tegmentaria ventral, que es una parte dorsal en relación con la sustancia negra compacta y cuyo propósito es formar dopamina, pero dopamina que ya vimos que va dirigida a receptores DOPA3, DOPA4 y DOPA5.
Y el otro grupo o núcleo tegmentario es básicamente el núcleo tegmentario posterior o dorsal, pero es una forma diferente de decir los núcleos dorsales del RAF, que son los que más fabrican, o por lo menos en más del 70%, la mayor cantidad de serotonina circulante. Y estos dos, el área tegmentaria ventral, que fabrica dopamina, y los núcleos dorsales del RAF, que fabrican serotonina, se proyectan hacia el núcleo mamilar lateral a través del pedúnculo mamilar. ¿Sí? ¿Ok? Y dos, el fascículo longitudinal dorsal o as de Schutz. Recuerden que cuando vimos mesencéfalo, o si no lo dije, lo digo ahorita, porque creo que sí lo conversamos, sí lo expliqué, hay un elemento que tiene que ver mucho con el ritmo o ciclo circadiano que se llama núcleo avenular o avénula y que tiene conexiones con áreas, con tres áreas en particular, con la región preóptica lateral, con los núcleos sectales y con el grupo nuclear anterior del tálamo a través de algo que se llama estría, pero estría medular. Entonces, esta avénula, ubicada en el epitálamo o epífisis, proyecta un fascículo que cuando se dirige hacia las superficies intermedias de ambos pedúnculos cerebrales, el propósito es proyectarse a un núcleo que se llama núcleo interpeduncular, que está en el mesencéfalo. Y este fascículo con el que se proyecta la avénula hacia el núcleo interpeduncular se llama fascículo retroreflejo o retroflexo de Meynert. Pero resulta que hay unas fibras que se fugan, igualitas como todas las que se fugan, amilalófugas, palidófugas, etcétera, etcétera, y al fugarse, no llegan al núcleo interpeduncular, sino que se distribuyen a otras áreas. Se distribuyen hacia la sustancia gris periacueductal, al núcleo tegmentario ventral, que es lo mismo que dije hace un rato, área tegmentaria ventral, que fabrica dopamina, bla, 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 y al núcleo tegmentario dorsal, que en buen romance son los núcleos dorsales del RAF. Pero a un lado de todas estas conexiones están ubicados los cuerpos mamilares, que es la parte más posterior, más dorsal del hipotálamo. Estos cuerpos mamilares tienen conexiones directas con los núcleos o regiones tegmentarias del mesencéfalo de esta manera: cuerpos mamilares hacia el área tegmentaria ventral y cuerpos mamilares hacia los núcleos dorsales del RAF o núcleos tegmentarios dorsales. Y al utilizar este tipo de conexiones, a este fascículo se le va a llamar fascículo mamilo tegmentario, que va de la mano funcionalmente con el fascículo mamilotalámico. La diferencia es que el mamilo tegmentario avanza hasta el mesencéfalo, ¿okay?, hacia el área tegmentaria ventral y los núcleos dorsales del RAF, y en cambio el fascículo mamilotalámico avanza hacia el grupo nuclear anterior del tálamo. Pero ambos tienen la misma función o fisiología, por decirlo de esa manera. Y la sustancia gris periacueductal manda conexiones al área tegmentaria ventral
a los núcleos dorsales del RAFE y al núcleo interpeduncular, y estas conexiones de aquí se llamarán fascículo longitudinal dorsal. ¿Sí? Ahora, dos cosas que no he dicho aún y utilizo las conexiones. Hay dos sentidos que pueden ser apreciados, pero inconscientemente hablando, subcorticalmente en el hipotálamo a través de estas conexiones, utilizando al fascículo prosencefálico medial, utilizando al fascículo longitudinal dorsal y utilizando al haz central de la calota, pero este de acá es en relación con el tálamo. Básicamente, lo que es la olfacción llega al hipotálamo, la olfacción llega al hipotálamo utilizando al fascículo prosencefálico medial. En cambio, el gusto, o sea, los sabores, llegan al hipotálamo utilizando al fascículo longitudinal dorsal pero en cambio el mismo gusto también llega al tálamo, pero usando al haz central de la calota. Entonces repito, dos sensorialidades, la olfacción y el gusto. La olfacción, inconscientemente hablando, traspasa hasta un nivel diencefálico. Básicamente llega al hipotálamo utilizando el fascículo prosencefálico medial, así que sería su tercera función límbica, además de las otras dos que ya vimos. En cambio, el gusto llega al hipotálamo utilizando el fascículo longitudinal dorsal y también el gusto llega al tálamo utilizando al haz central de la calota. ¿Sí? ¿En cuál estamos? En el grupo 4. El grupo 5, las fibras retino-hipotalámicas, la palabra mismo lo dice, salen de la retina, pero resulta que la retina tiene 11 capas. Entonces la primera capa de la retina, esto rápidamente porque creo que no vimos esto, o si lo vimos. Sí lo vimos, ahí está. Esto no es para bueno. Sí se saben las capas. Entonces se supone que sí la saben. Entonces la retina, en su tercera capa, es la capa de los fotorreceptores. Adquiere a través de los conos, que es la visión de color, la visión discriminativa, la visión más pura que existe, pero también la visión luminosa, entiéndase por la mayor cantidad de absorción de luz, y a través de los bastones, la visión de luz, pero en la oscuridad, y la visión periférica y la menos discriminativa, ambos dos conos y bastones absorben la luz. Pero al absorber la luz, se podría decir que la luz, cuando se distribuye en las siguientes capas de la retina, que serían la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, a medida que van atravesando la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, se van afinando, se van refinando, y la luz no la recibe la capa número 9 como en realidad la intensidad luminosa es. De tal manera que como que le baja o le resta un poquito de intensidad para que la luz no provoque un efecto tan brusco y abrupto sobre la corteza cerebral cuando una persona al día siguiente recibe el primer haz de luz que ingresa a su retina. Es como que refinara la luz para que no sea tan intensa y el despertar no sea en realidad tan brusco ni tan rápido. Y al llegar a la capa 9, esa capa 9 es la capa de células ganglionares.
Y esa capa de células ganglionares fabrican un neuromodulador que se llama melanopsina. Y esta melanopsina es la que termina refinando la luz para que la intensidad de la luz, valga la redundancia, no sea tan intensa ni tan brusco el despertar. Y bla, 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 esta retina se termina comunicando, ya una vez que pasó todas estas cuestiones, con el propósito de despertar al día siguiente para mantener la distribución normal del sueño durante la madrugada, y se dirige a través de fibras retino hipotalámicas al núcleo supraquiasmático, que se llama supraquiasmático porque está montado cual caballo encima del quiasma óptico. Este núcleo supraquiasmático, a su vez, se mantiene proyectándose y se proyecta al núcleo paraventricular, y a su vez el núcleo paraventricular, que es o sigue siendo el sistema nervioso central, avanza y desciende, vale la redundancia, hacia abajo para dirigirse a la médula espinal, y en la médula espinal abarcar toda la extensión de las astas laterales, entre T1 hasta L2. Pero esto es centralmente hablando. Resulta que por encima de T1, o sea, en el nivel C8, utilizan a las astas anteriores y a los nervios ventrales o anteriores para hacerse de central a periférico y distribuirse ya periféricamente en el ganglio cervical superior. Ya esto ya es periférico. Luego el ganglio cervical superior, que es la parte más superior, para la redundancia, del tronco simpático, se conecta con la glándula pineal, o perdón, no se conecta, inerva noradrenérgicamente a la glándula pineal para que ésta, en el transcurso de la noche, en particular entre las 1 y las 4 de la mañana, fabrique la melatonina, que es la hormona de la oscuridad. Y luego esta melatonina viaja por el torrente circulatorio y a través del líquido cefalorraquídeo con el propósito de estimular al núcleo supraquiasmático para antecederlo a lo que va a pasar el día siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el núcleo supraquiasmático es el núcleo que más receptores de melatonina tiene. Melatonina que se adapta durante la noche con el propósito de mantenerlo activado durante la noche para que mantenga esto durante la noche, pero al día siguiente la luz desinhibe toda esta cuestión porque se desinhiben las conexiones entre la retina y el hipotálamo. En el momento preciso en que la retina ya no recibe luz, obviamente la luz del sol, la retina se desinhibe, activa noradrenérgicamente a los fotorreceptores, conos y bastonos, y borra y va de nuevo la misma vaina durante la noche. Al día siguiente se inhibe, en la noche siguiente se mantiene desinhibido, a la mañana siguiente se vuelve a inhibir, a la noche se vuelve a desinhibir, y así todos los días por sécula seculorum. ¿Sí? ¿Ok? 5. 6. Las fibras tálamo-hipotalámicas no sirven para nada. Palabra que no sirven para nada. No tienen traducción clínica, así que no sirven para nada. Y las últimas, las fibras córtico-hipotalámicas. Dentro del concepto de corteza, cuando veamos en la clase final, la próxima semana, veremos que la corteza la podemos dividir en neocorteza, o también se le llama isocorteza.
la